Bendiciones, que la gracia y la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes que van a estar sacando de su tiempo para en estos cortos minutos, lo cual el tiempo apremia, poder estar concluyendo de manera breve esta parte de la literatura apocalíptica, adentrándonos en un concepto o en un texto para sujetarlo al contexto de interpretación al que pertenece el texto llamado o llamada la literatura apocalíptica. Anteriormente habíamos tocado algunas características que no logramos desarrollar de manera completa, producto del tiempo como tal, ya que cada característica tiene un amplio desarrollo dentro de la literatura apocalíptica. Nos surgiría la pregunta: ¿qué nosotros debemos esperar de un texto apocalíptico? En primer lugar, un apocalipsis responde principalmente a una crisis que ocurre en el momento en el que se escribió. Número 2. Un apocalipsis es revelado por un mensajero celestial. Número 3. Un apocalipsis presenta información en forma de historia para el lector. Número 4. Un apocalipsis, que aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar un texto apocalíptico, como si correspondiera a una escritura dirigida al siglo XXI. Un apocalipsis revela una realidad en dos niveles. Cuando nosotros vamos al texto de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1, nos encontramos, podríamos decir, con la introducción a esta literatura apocalíptica, en este caso el libro de Apocalipsis, en el cual Juan cita lo siguiente: la revelación de Jesús el Mesías, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y él la comunicó enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. A su siervo Juan. Quiero sistematizar, o quiero de manera bien clara tocar uno de los puntos más malinterpretados, o de los textos más malinterpretados dentro del contenido del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, en el verso 18, se nos habla de que lo que está escrito ahí, y este concepto aplica a toda la literatura apocalíptica, en este caso a trabajar el libro de Apocalipsis. Esto aplica a todo el libro de Apocalipsis. En el verso 18 del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el escritor nos invita, nos insiste en que lo que se va a comunicar contiene sabiduría. En una de las características que planteábamos anteriormente con relación a la literatura apocalíptica era que no toda persona
tenía la habilidad, tenía la sabiduría, tenía la capacidad de poder manejar y de comprender al dedillo la literatura apocalíptica. Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis y en el verso 18, de una manera u otra nos está confirmando que en la literatura apocalíptica hay sabiduría. Sabiduría que no todo el mundo la puede comprender, que no todo el mundo la puede manejar. Dice el verso 18: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es un número de hombre y su número es 666. Esto es muy importante acá. Según la mentalidad de Juan, que es quien Dios deposita el escrito apocalíptico para que lo plasme, según la mentalidad de Juan, para poder comprender lo que él está a punto de decir, hay que tener sabiduría y entendimiento. Hoy en día, sin embargo, multitudes asumen que el 666 es un número que representa una bestia moderna a punto de ser revelada en pleno siglo XXI. Sin embargo, colocar la bestia y el sello de la bestia en pleno siglo XXI puede plantearnos a nosotros dificultades insuperables. Insuperables. Ahora bien, el concepto de la bestia del texto de Apocalipsis tiene dos realidades. Tiene dos realidades. Número uno, la bestia de Apocalipsis hace alusión al Imperio Romano. Y número dos, la bestia de Apocalipsis hace alusión a los emperadores, en este caso a Nerón específicamente, de manera individual. Otros realizan la interpretación o la alusión que hace alusión a Domiciano, lo cual está correcto hasta cierto punto. Hoy trabajaremos de manera bien clara lo que tiene que ver el sello de la bestia. Y ha quedado bien en claro, o lo acabo de comentar, que la bestia era el Imperio Romano y de manera individual hacía alusión a Nerón. Ahora, deberíamos nosotros preguntarnos, acabando de leer el verso 18, ¿qué es entonces el sello de la bestia descrito con el número 666? En primer lugar, o primero, Juan, que es el autor del libro de Apocalipsis, dice a una audiencia del siglo I, que con sabiduría y entendimiento podrían calcular el número de la bestia, ya que es un número de un hombre y su número es 666. Tome en cuenta estos detalles. Se necesita sabiduría y entendimiento para calcular el número de la bestia, y dicho número de la bestia es el número de un hombre. Es evidente que ninguna cantidad de sabiduría y entendimiento habría permitido a una audiencia del siglo I calcular el número de la bestia como si ellos estuvieran en el siglo XXI. Hubiese sido totalmente cruel por el escritor darle a la comunidad del siglo I la interpretación profunda de una bestia, de un número que corresponde al siglo XXI, ellos estando en el siglo I. De tal manera que es algo peligroso y engañoso sugerir que Juan le escribe a los creyentes la revelación de una bestia
que se va a revelar en pleno siglo XXI y ellos tienen que identificarla en el siglo I. Es algo muy peligroso y engañoso. Dicho sello de la bestia a ser revelado en el siglo XXI. Ahora bien, ahora bien, para poder entender el sello de la bestia, es necesario utilizar una raíz para interpretar el mensaje de Juan. Dentro de la mentalidad judía, un nombre es un número y un número es un nombre porque puede ser letra. Es decir, en la mentalidad judía, llamada la gematría, un nombre, una letra es un número y un número es una letra. Este era un sistema de interpretación que utilizaban los judíos, que eran capaces de interpretar la Biblia a través de los números. Los creyentes del primer siglo estaban bastante familiarizados con esto. Tenían la capacidad de interpretar los números como si fuesen letras. La gematría tiene que ver con la transformación de nombres en números. Cuando nosotros apelamos a la gematría hebrea, podemos calcular y saber acerca del sello de la bestia. Juan dice, aquí hay sabiduría y entendimiento. Vamos a adentrarnos al cálculo del número 666. Tanto en hebreo como en griego, cada letra del alesbet, en el caso de el hebreo, alesbet es el alfabeto hebreo. Es también un número. Así es que el número del nombre de cualquier persona puede ser compuesto simplemente al añadir el valor numérico de sus letras. Claramente, Juan esperaba que sus lectores contemporáneos fueran capaces de usar este método para poder descubrir el nombre de la bestia y de este modo indicando otra vez el mensaje contemporáneo de Apocalipsis. Él no esperaba que ellos descifraran el nombre de algún oficial del siglo XX o siglo XXI, de algún oficial, de algún gobierno extranjero. Y al mismo tiempo, sin embargo, Juan les dice que no será tan fácil como ellos creen. Y esto requiere de alguna manera que tuvieran entendimiento y sabiduría. Juan no les dio un número que pueda ser descifrado en griego, que es lo que un oficial romano, escudriñando el texto de Apocalipsis en busca de contenido subversivo, esperaría. El elemento inesperado en el cálculo era que tenía que ser resuelto en hebreo, un idioma que por lo menos algunos miembros de la comunidad lo conocerían. Sus lectores habrían adivinado, ya que él estaba hablando específicamente de Nerón, y aquellos que entendían el hebreo probablemente lo habrían captado instantáneamente. Saquemos un pequeño cálculo con una calculadora. Preste mucha atención a esto. El nombre de Nerón en griego se escribe Nero Quesal. Cuando usted va a la gematría de este nombre, usted se encuentra que la net significa 50. La R tiene un valor numérico de 200. La O tiene un valor numérico de 6. La Q tiene un valor numérico de 50. La S tiene un valor numérico de 100. La A tiene un valor numérico de 60 y la R tiene un valor numérico de 200. Cuando usted calcula todos estos números, tiene que darle exactamente 666. Juan dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento
cuente o calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre. De igual manera, apelando al contexto de los historiadores, Suetonio escribió e identifica a Nerón con una designación numérica. Suetonio dice: asesinó a su propia madre. Cuando calculamos, apelando de igual manera a la gematría, la frase asesinó a su propia madre, con esta frase, la cantidad numérica que nos encontramos en ella es también 666. Para los creyentes del primer siglo, no era nada oculto que Nerón había asesinado a su propia madre. Juan dice: es un número de hombre. Miren las riquezas de los números en la Biblia. Miren, los creyentes del siglo XXI, como sus contrapartes del siglo I, pueden estar absolutamente seguros de que el 666 es el número del nombre de Nerón y que Nerón es la bestia que devastó a la novia de Cristo en un entorno histórico que incluyó 3 años y medio de persecución. Se cree que Pedro y Pablo fueron perseguidos y asesinados a mano de esta bestia. Cuando vamos al texto del verso 16 del capítulo 13 de Apocalipsis, y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Deberíamos nosotros entonces preguntarnos, ya que hemos demostrado, hemos tratado de dar a explicar que el número de la bestia corresponde a Nerón. La pregunta sería entonces, ¿qué es la marca de la bestia? En primer lugar, bíblicamente hablando, la marca de la bestia es una parodia de la marca del cordero. Así como la marca en la frente de los 144,000 en Apocalipsis, capítulo 14, verso 1, simboliza la identidad de los creyentes en el cordero. Así también la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo 13 verso 16 simboliza la identidad con la bestia. Del mismo modo, cuando Jesús dice que en él, el que vence, él escribirá el nombre de su Dios en la frente y le hará columna del templo de Dios, y también el nombre de la ciudad de su Dios llevará. Nosotros intuitivamente nos damos cuenta de que no tiene un marcador mágico en la mente, en la mente para marcar a los creyentes en la frente y en las manos. Muchos interpretan este texto de manera literal, y este texto no corresponde a una interpretación literal como tal. Y cuando lo interpretamos de manera literal, castramos el mensaje que Juan quiere transmitir, apelando al simbolismo en la literatura apocalíptica a la que corresponde el libro de Apocalipsis. De tal manera que muchos lo han llevado o han llevado el sello de la bestia a una tecnología moderna del siglo XXI como un microchip de silicón. Otros incluso se han atrevido a decir que el sello de la bestia son las tarjetas de crédito, que el sello de la bestia en su tiempo de apogeo era la vacuna del COVID. Que a través de la vacuna del COVID el sello de la bestia iba a venir. Otros han dicho que el sello de la bestia es un número de tarjeta social, cuando eso no tiene nada que ver con lo que Juan quiere transmitir y quiere comunicar. Observemos esto. La escritura interpreta la escritura. Cuando nosotros vamos a Número capítulo 21, verso 7, dice el texto:
Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre una asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Pero en el verso 20 del capítulo de Éxodo, verso 4, Dios le dice al pueblo: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Miles de gente, dice Josefo, historiador judeo romano, que miles de gente murieron por una mala interpretación o por una mala comprensión de lo que sucedió aquí. Porque muchos murieron bajo el decreto de que ellos nunca iban a mirar o a postrarse ante un ídolo, en este caso ante una serpiente. Nosotros nos preguntaríamos: ¿por qué el sello de la bestia ha de ser colocado en la mano derecha? Las manos desde Génesis hasta Apocalipsis simbolizan las acciones de los justos, como también simbolizan las acciones de los injustos. El profeta Isaías utiliza este símbolo también en Isaías capítulo 3, verso 10, cuando dice: digan al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Utiliza las manos como símbolo de acción, tanto para el bien como para el mal. Entonces, en el sentido en el que Juan está utilizando la mano derecha, que será colocada el sello, la marca de la bestia, será marcada. Y vuelvo a reiterar: los creyentes del siglo I no interpretaron la marca de la bestia literal. Esto es un concepto simbólico. Juan lo que está expresando es en un lenguaje apocalíptico, en un lenguaje sot, en un lenguaje secreto, en un lenguaje oculto. Todo lo que no acepten las acciones de Nerón, que es la bestia, de manera individual, juntamente con el Imperio Romano, el sistema no puede sostenerlo, porque no aceptan las acciones de este sistema corrupto y de este emperador cruel y malvado, lo cual los creyentes tenían que dejar que el sistema lo destruya, o el sistema le implante dicha marca, aceptando las acciones perversas de Nerón, el cual cometió actos crueles extraordinarios. Cuando Juan entonces apela a la frente es la identidad de esta bestia en los creyentes. Creyentes que accionaban conforme a la identidad de esta bestia, que era el sistema corrupto y cruel de Roma, y de manera personal, en este caso Nerón. Nerón impuso 3 grandes pruebas a los creyentes del siglo I. La primera prueba tenía que ver con negar a Cristo, es decir, maldecir a Cristo. Segunda prueba, le colocó la prueba de negar su fe y renunciar a ella. Tercera prueba, le puso la prueba de aceptarlo a él como su único Dios y adorarlo como tal. Finalmente, para concluir acá esta pequeña parte, la marca de la bestia no es algo que se puede tomar inadvertidamente. La marca de la bestia es en pleno siglo XXI y en pleno siglo I. Es y era en el siglo I la negación intencional en pensamiento, palabra y obra del señorío de Cristo en el corazón de un creyente. Por lo tanto, en lugar de nosotros evitar con temor la tecnología de un microchip, debemos resistir
con temor y temblor la tentación de conformarnos con los sistemas malvados de este mundo. En cambio, debemos aceptar audazmente la marca del Cordero al ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y al ser transformados cada día por la renovación de nuestra mente. La marca de la bestia es la identidad en el corazón, la identidad de la bestia en el corazón de la gente y no en el cuerpo de la gente, literalmente hablando. Éxodo capítulo 13, verso 9 dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Yahweh, del Señor, esté en tu boca siempre. Para concluir esta parte, no hay una base bíblica para creer que la marca de la bestia es un microchip de silicón. Grandes riquezas y un abundante desbordar de conocimiento nosotros podemos encontrar y disfrutar en la literatura apocalíptica, en este caso en el libro de Apocalipsis. Mire cómo de un solo verso nosotros logramos aprender tantas cosas, porque la literatura apocalíptica es tan rica en sabiduría y en conocimiento, pero muchos, al intentar acercarse al texto con una mentalidad del siglo XXI, no pueden de manera adecuada y de manera correcta degustar de las riquezas en sabiduría y en conocimiento que contiene la literatura apocalíptica. Que la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Bendiciones.